propósito mayor lo aparta del resto de las personas. La separación es una necesidad para alguien que ha sido escogido por Dios. Tú eres escogido por Dios y Dios permite que tú pases por eso. Dios permite que tú pases por un tiempo de soledad. Dios permite que tú pases por un valle de sombras de muerte, dice la palabra, pero dice, aunque pases, ¿sí? No dice, tal vez lo vas a pasar. No dice, algunos nunca lo van a pasar, dice, aunque esté en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces viene una fortaleza sobrenatural de Dios. Viene el amor de Dios, que Dios se quiere manifestar a tu vida de una manera especial, de una manera poderosa, y te quiere decir con esas palabras, con ese susurro que solamente Él sabe hacerlo. Dios te quiere decir que te ama, que Él no se ha olvidado de ti. Él no se olvida de tu proceso, porque después va a ser un testimonio de poder para ti. Él no se olvida de la enfermedad, Él no se olvida de la prueba, pero eso va a ser una marca para que tú no olvides que en ese proceso Dios estuvo contigo y de la manera gloriosa en cómo Dios te sacó adelante. Te invito a que leas conmigo Jeremías capítulo 18, versículo 6. Jeremías 18, 6. Está casi a la mitad de la Biblia, ¿sí? Poco después de la mitad es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, ¿sí? Salmos, primeros Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. ¿Ya lo tienen? Jeremías 18, 6. Se los voy a leer en la Reina Valera 60, el día de hoy. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel. ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Dios te dice, de la misma manera, así tú estás en mis manos. Yo soy ese alfarero. Dios es el alfarero. Y tú eres como ese barro. Y como ese barro en las manos del alfarero, así Dios te quiere moldear, te quiere hacer, quiere construir tu vida en Él. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere manifestarse a tu vida de una manera especial, de una manera gloriosa. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y sabes que cuando Dios le da esta palabra a Jeremías, le dice, yo quiero, Jeremías, que tú vayas, baja a la casa del alfarero, ¿sí? Ahí va a estar ese alfarero y va a estar moldeando esa vasija de barro. Ahí va a estar con el barro moldeándola. Entonces, Dios le quería enseñar algo a Jeremías. Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo quiero enseñarte de una forma visual lo que yo voy a hacer con mi pueblo, ¿sí? Entonces Dios se lo ilustra, que Él lo pueda ver, que Él pueda ver con sus ojos lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Entonces, Dios estaba disgustado con el pueblo porque el pueblo
se había alejado de Dios, su corazón se había alejado de Dios, se había entregado a la idolatría, era un pueblo rebelde, y le dice, yo, así como ese alfarero moldea esa vasija, así yo quiero moldearlos, quiero hacerlos de nuevo, quiero cambiar su corazón, quiero que ellos entreguen su vida por completo a mí. Mira lo que está sucediendo, mira lo que está haciendo el alfarero con ese barro, mira cómo lo hace de nuevo. Sí, mira cómo lo centra ahí en el disco, en el torno, y cómo lo está moldeando, cómo se rompe el barro, cómo se destruye y cómo el alfarero con paciencia lo vuelve a hacer de nuevo. Entonces, Jeremías está viendo en carne propia algo que Dios le está enseñando. Dios nos enseña de diferentes formas. A veces nos enseña con una visión, mostrándonos algo. Y a veces nos enseña diciéndonos, Dios nos enseña de muchas formas, pero Dios te quiere enseñar algo en esta tarde. Dios quiere hablar en tu corazón a tu corazón de una manera especial, de una manera palpable. Sabes que cuando el barro va a ser moldeado, cuando el alfarero toma ese barro, lo agarra, el barro está muy duro. El barro no se puede manejar en ese momento. Entonces se necesita algo. ¿Qué se necesita para que se empiece a poder moldear? Lo primero, el primer ingrediente que se necesita. Aquí tengo una artesana. ¿Qué se necesita? Agua, ¿verdad? Entonces, tiene que llenarlo, tiene que echarle agua para que se pueda ablandar, para que se pueda empezar a ablandar, ¿sí? Jesús le dijo a la mujer samaritana que Él es esa agua de vida. Sin Dios nosotros nada podemos hacer. Cuando Jesús tuvo ese encuentro con esa mujer samaritana y le dice, dame de beber. La samaritana se quedó, pero ¿cómo tú? Si estamos peleados, somos pueblos enemigos, ¿cómo tú me pides que te dé agua? Y Jesús, ¿qué le responde? Si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú me pedirías y yo te daría agua de vida, agua para vida eterna. Entonces, Jesús es esa agua de vida. Jesús es el que transforma nuestras vidas. Jesús es el que quita la dureza de nuestro corazón y nos ablanda para conocerlo más y para poder ser transformados en Él. Entonces, cuando Jesús llega a nuestra vida, es que ese barro, esos corazones, esa vida, pueden ser construidas de nuevo en Él. Qué bonito es esto y qué impresionante es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tú y yo somos ese barro que está duro cuando no hemos conocido a Dios, ¿sí? Que somos difíciles, que somos como un caballo que no ha sido, ¿cómo se dice? Que no ha sido domado. Y Dios necesita entrar en nuestra vida, entrar en nuestro corazón y hacernos de nuevo. Entonces, hay 4 pasos que me parecieron bien interesantes, 4 pasos acerca del torno del alfarero, de lo que pasa en la alfarería. Y el primer paso de lo que sucede, el primer paso es que el alfarero lo primero que hace, ya dijimos, le echa agua, ¿verdad? Para poderlo moldear. Lo toma en sus manos, lo pone en el disco, que es el torno, lo pone en el torno. Entonces, lo tiene que centrar al disco, lo tiene que centrar a la rueda para poder trabajar en él. El primer paso es centrar el barro. Ese es el primer paso, centrar el barro, para que pueda ser moldeado. Si esa pieza pierde su equilibrio, debe comenzar de nuevo el alfarero. Entonces, el alfarero trabaja, el primer paso es que el alfarero trabaja para centrar ese barro, para que ese barro esté centrado. ¿Y sabes qué? Esto me recuerda a lo que dice la Biblia acerca de cómo debe de estar nuestra vida. Nuestra vida debe de estar fundamentada en Cristo. Y en un momento hace una ilustración Jesús de aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Así debe de estar nuestra vida, edificada sobre la roca, que el centro de nuestra vida sea Cristo, que el centro de tu vida sea Cristo, que le permitas a Jesús que gobierne tu vida. Así debe de estar centrada nuestra vida en Cristo para que Él
pueda ir moldeando nuestra vida. El barro no se puede trabajar si no está centrado. No hay manera de que pueda ser moldeado si primero no está centrado en el disco. Entonces, así es nuestra vida. Si Dios no está como pieza principal, no daremos buen fruto. Eso es lo primero para que tú y yo demos buen fruto. Si no construimos nuestra vida en Dios, no lograremos reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabes que el apóstol Pablo dijo, hasta que Cristo se ha formado en ustedes? Yo voy a trabajar en ustedes. Está diciendo Pablo, yo voy a trabajar en cada uno de ustedes. Y dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Estoy dispuesto a desgastarme, estoy dispuesto a dar todo por ustedes. Estoy dispuesto a trabajar arduamente. El domingo les decía en la escuela dominical y les daba este pasaje, ¿verdad? Que cuando nosotros somos discipuladores, eso hacemos por nuestro discípulo. Estamos dispuestos a hacer todo por él, a dar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro dinero, a salir de nuestra comodidad para ver qué necesita y qué podemos hacer por esa persona para que Cristo sea formado en esa persona, para que Cristo sea formado en nuestra vida, en tu discípulo, para que Cristo sea formado en ti, joven, en ti, hermano, en ti, hermana, para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, lo primero es estar centrados en Cristo, no quitar nuestra mirada de Jesús, tomarlo en cuenta en cada paso, tomarlo en cuenta en nuestro caminar, tomarlo en cuenta en nuestras decisiones, hasta en las más pequeñas, desde las más pequeñitas cuando tú te levantas, hasta las más grandes que tú piensas, pues yo puedo tomar esta decisión solo, no pasa nada. A veces nos creemos autosuficientes, pero cuando entendemos que Cristo tiene que estar centrado en nuestra vida para que Dios pueda moldear nuestra vida, es que Dios empieza a trabajar ahí. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Cuando nosotros nos salimos de su voluntad o no permitimos que Él sea el centro, no permitimos que Él dirija nuestras vidas, Él no puede seguir trabajando en ese barro. Él no puede seguir haciendo nada con tu vida, porque no has permitido que Él sea el centro de tu vida. No has permitido que el fundamento de tu vida esté en Cristo. Ahora, la segunda parte, este proceso tiene dos partes. Este es el primer proceso, que centrar el barro, ¿sí? Que el alfarero centre el barro. Pero la segunda parte es que el barro está duro. Después, el barro se pone duro. Cuando el alfarero está intentando centrar el barro se pone duro. El barro es resistente al cambio. No acepta el cambio, no quiere cambiar. Le cuesta trabajo cambiar a ese barro. Le cuesta trabajo ser moldeado. Le cuesta trabajo centrarse. No quiere centrarse el barro. Se pone duro, se pone más endurecido. Y ¿sabes qué? Llega el momento de que en esa lucha, que el alfarero sigue trabajando y la rueda se sigue moviendo, el disco se sigue moviendo, llega el momento donde ese barro se ablanda. Entonces, yo entiendo que ese barro deja de luchar. Deja de luchar. ¿Qué significa eso de que el barro deja de luchar? Es cuando tú y yo finalmente dejamos de luchar con Dios y permitimos que Él cambie nuestra vida. Es cuando tú y yo finalmente nos humillamos delante de Dios. Nos rendimos a Él, le decimos, Señor, aquí está mi vida, yo no he podido solo. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en esa situación? Cuando tú dices, ya no puedo más. Intenté todo yo sola. Intenté hacer las cosas yo. Intenté que fueran mis fuerzas, que fuera mi trabajo, que fuera mi economía, que fuera, no sé, tenemos la confianza puesta en tantas cosas. Pero cuando todo se derrumba, cuando todo se derriba, Dios permite que eso pase para que dejes de poner tu confianza en otras cosas y empieces a poner la confianza en Dios, a que caigas rendido a sus pies, a que te dejes rendir a sus pies, a que te dejes rendir a sus brazos.
a que caigas rendido a sus brazos. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Ya no luches con Dios. Ya no sigas creyendo que tú vas a poder solo, porque tú no vas a poder solo. Necesitas que Dios dirija tu vida. No endurezcas tu corazón, no le des la espalda a Dios o a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo sé que va a ser un proceso difícil, pero solamente déjate en los brazos de Dios. Su palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Si tú te humillas, vas a ser exaltado, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No solamente Dios te está invitando a que te humilles, también a que eches toda tu ansiedad sobre Él, toda tu carga sobre Él, toda tu necesidad, lo que te preocupa, lo que te angustia, tus luchas más grandes, tus problemas más difíciles, tu situación. Dios lo conoce todo. No pienses que no eres importante para Dios. Eres importante para Dios. Dios te ama. Lo que te está pasando, aquello que tú dices, es que Dios ya se olvidó de mí. Es que, ¿cómo voy a ir ante Dios? ¿Cómo voy a platicar con Él? No puedo decirle nada. ¿Quién soy yo? Tú eres importante y eres valioso para Dios. Y Dios está esperando que te humilles bajo su poderosa mano. Y que eches toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado. Él cuida de ti. Y cuando al fin se acaba esa lucha entre tú y Dios, entre si te ablandas o no te ablandas, cuando al fin se acaba esa lucha, tú vas a poder descansar en Dios. Vas a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vas a sentir ánimos, vas a sentir gozo, vas a sentir nuevas fuerzas, van a venir nuevas fuerzas a tu vida, porque ya no estás luchando, porque Dios está quitando esa dureza de tu corazón. Entonces viene el segundo paso, y el segundo paso es cuando se abre el barro. El barro está así junto todo, es una bola que está siendo moldeada. Y cuando se abre en su interior para formarse esa vasija, cuando se empieza a abrir, Dios empieza a abrir en su interior. Es cuando tú ya estás listo para ser transformado por Dios. Cuando ya pasaste a la siguiente etapa, ya estás listo porque Dios quiere transformar tu vida. Cuando le entregas el control de tu vida, es cuando le entregas tus pensamientos, es cuando le dices, Señor, yo tengo estos planes para mi vida. Yo quiero hacer esto, tengo el plan de abrir un negocio, tengo el plan de operarme, tengo el plan de tener esta relación, tengo el plan de estudiar tal carrera. No sé qué plan tengas tú para tu vida, pero cuando tú pones tu plan, se lo entregas a Dios, le dices, este era mi plan, Señor. Este era mi sueño, Señor. Esto era lo que yo quiero hacer, lo que yo quería hacer, pero te lo entrego a ti, porque tú tienes planes mejores para mi vida. Porque tú tienes un futuro mejor para mi vida. Es cuando Dios empieza a transformar tu vida. Cuando tú perdonas, cuando tú permites que el perdón entre a tu corazón. ¿Sabes qué? Nunca vas a sentir deseos de perdonar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque ¿quién desea perdonar a aquella persona que le hizo tanto daño y que le causó tantas heridas? Pero esto es de decisión. Tú debes de tomar la decisión de perdonar para sanar, para que Dios empiece a transformar tu corazón. Mientras tú retengas el perdón, Dios no puede trabajar en tu vida. No puede abrir ese barro. Ese barro no se puede abrir. No se puede abrir el barro, ¿por qué? Porque hay falta de perdón en el corazón y no permite que Dios trabaje en ese barro. Dios no permites que Dios trabaje en tu corazón porque has retenido el perdón. Necesitas perdonar. Necesitas perdonar. Recuerda que no vas a sentir ganas de hacerlo. No vas a tener deseos, pero eso
es lo que va a hacer que Dios transforme tu corazón y que Dios sane tu corazón, que Dios sane tus heridas. Entonces, cuando el barro se abre, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes? Cuando el barro se abre, es para que se forme esa vasija y pueda caber algo dentro de ella. Es para que se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida, para que te diseñó Dios. Pero también cuando el barro se está abriendo, ¿sabes qué sale? Muchas veces sale basura que no se miraba en el exterior de ese barro. Y cuando sale la basura, el alfarero tiene que parar. Tiene que dejar de mover ese barro porque ese barro se está moldeando en el movimiento, ¿cierto? El barro se mueve, se moldea en el movimiento. Pero cuando encuentra el alfarero basura, tiene que parar, hace un alto, se detiene para trabajar en ese barro. Dios se detiene para trabajar contigo cuando hay algo en tu corazón. Dios se detiene para trabajar y para quitar aquella suciedad, para quitar aquello que estorba, para quitar aquello que no sirve, para limpiar y purificar ese barro, para limpiar y purificar ese corazón. Tiene que estar limpio. Y no importa si el alfarero se tiene que detener muchísimo, se puede detener mucho tiempo, puede comenzar de nuevo, pero es necesario que ese barro esté limpio. Es necesario que ese barro esté limpiecito para poder seguir trabajando y para que ese barro cumpla su misión, cumpla su diseño, cumpla para lo que ha sido enviado. Entonces nos vamos al tercer paso. Y el tercer paso es cuando se empieza a levantar ese barro. Se empieza a levantar ese barro. Y me encanta esta parte del proceso. Porque cuando el barro se levanta significa crecimiento. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que no te quedes pequeño. Dios quiere que pases al siguiente nivel. Dios quiere que tú pases a la siguiente etapa. Que no sigas siendo un bebé espiritual. Que llegues a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Que ya no te duele, que ya no te tumben pequeñeces. Que ya no te duelan pequeñeces. ¿Sí? Que ya no desistas en tu fe por cosas tan pequeñas, sino que tú sigas creciendo en tu fe. Y es cuando ese barro se va levantando y te hace crecer. Y yo estaba viendo que cuando ese barro, el alfarero lo va levantando esa pieza, el barro se va adelgazando. La vasija que ya se está formando se va adelgazando. Ya no es tan gruesa, ya se va adelgazando, porque esto para mí me habla de que yo tengo que menguar para que Él crezca. Yo tengo que dejar de ser yo para que sea más Cristo en mi vida. Se debe de ver más Cristo reflejado en mi vida. Se debe de ver más el amor de Jesús en mi vida. Si yo no tenía amor, si me costaba más dar amor, se debe de ver reflejado el amor en mi vida. Se debe de ver reflejado la bondad en mi vida. Se debe de ver reflejada la lealtad en mi vida. Cristo quiere ser más. Cristo quiere ser más en tu vida. Esto significa que cada persona debe reducir su propia importancia u orgullo para dar paso a una figura de mayor autoridad que es Cristo. No busquemos nuestra propia exaltación, sino la de Dios. Entonces, cuando Dios te levanta, vas a ser tentado a enorgullecerte, a buscar tu propia exaltación, a decir por mis logros, por mis méritos, mira lo que he construido. Mira lo que he logrado, pero es cuando Dios en ese adelgazamiento te recuerda, no eres tú, soy yo, no eres tú. Entonces, llegó la hora de crecer, y dice su palabra, dice, para que Él os exalte a su debido tiempo. En este versículo que leíamos, ¿verdad?
para que Él os exalte en su debido tiempo. En Primera de Pedro dice, para que Él os exalte en su debido tiempo. ¿Y de qué exaltación se trata? No se trata de una exaltación tuya, sino de la de Dios. Cuando Él muestra su poder, su gloria, sus milagros en tu vida. Cuando Él se muestra a tu vida de una manera especial. ¿Sabes? Como te decía al principio, Dios le dio esta palabra a Jeremías a través del alfarero, del barro, de ver cómo le dijo, ve y vas a ver lo que está pasando. Y cuando tú veas lo que está pasando, ahí va a venir la enseñanza. Pero ¿sabes qué? Dios a mí me enseñó esto a través de un testimonio, a través de algo que me pasó y me hizo recordar mi proceso. Me hizo recordar que en cada parte de este testimonio Dios me abría, Dios me centraba como el barro. Dios quería que yo me centrara en Cristo. Dios me quería levantar como el barro. Dios quería que se abriera ese barro. Dios quería transformar mi vida. Sabes que hace 2 años yo perdí una amistad muy fuerte que valoraba mucho. Y yo les compartí a las damas esto el año pasado en una reunión de damas y yo les decía, yo tenía una mejor amiga por más de 10 años, que nos entendíamos muy bien, o sea, nos entendíamos en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida. Ellos también estaban en el ministerio, también eran pastores, también tenían sus hijos de la edad de mis hijas. También hacía escuela en casa igual que yo. Entonces teníamos muchas cosas en común, nos entendíamos muy bien. Pasábamos mucho tiempo juntas, a veces ella iba a mi casa y le dábamos juntas clases a nuestras hijas, yo iba a su casa y ella le daba clases a nuestras hijas, todos juntos. Convivíamos, íbamos a otros lugares, íbamos a otras ciudades. Bueno, pasábamos mucho tiempo juntos, venían a visitarnos a nuestra casa, se hospedaban en nuestra casa, nosotros nos hospedábamos en su casa y se hizo una bonita relación, una bonita hermandad. Se hizo algo, un lazo muy fuerte, un lazo muy hermoso, muy afectivo y no había cosa que no me pasara que yo le platicara a mi amiga. Entonces, cualquier cosa yo, ay, mi amiga tiene que saber, ay, mi amiga me va a dar un consejo sabio. Yo sé que cuento con mi amiga para todo, mi amiga está ahí para ayudarme, mi amiga está ahí para apoyarme y mi amiga llegó a ser una bendición muy grande para mi vida. Yo le hablaba por teléfono, durábamos muchas horas hablando por teléfono cuando ya nosotros estábamos aquí, vivíamos en diferentes ciudades. Pues yo le contaba mis penas y yo les decía a las damas, pues la amistad en una mujer es muy diferente que con los hombres, porque yo pienso, a ver hombres, díganme, no me dejarán mentir, que los hombres tienen amigos para presumir, presumen los hombres, su ropa, sus carros, todo lo que han logrado, y bueno, pero bueno, quién sabe, a ver, díganme, ¿presumen o no presumen? Amén. Ya aquí ya me dijeron que sí. Sincérense, hermanos. Entonces, las mujeres tenemos amigas como un salvavidas. Rescátame, amiga, ahí te voy, amiga, ya no puedo más. Y Dios permite que tengamos amigas por eso, porque las mujeres necesitamos desembuchar todo, ¿verdad? Lo que tenemos, nuestras cargas, nuestras luchas, y bueno, yo tenía esa muy bonita amistad, y de pronto, el 10 de mayo del 2023, yo le hablo por teléfono a mi amiga y le digo, feliz Día de las Madres, amiga. No, le mando un mensaje, perdón, feliz Día de las Madres. Y me dice, ay, igual felicidades. ¿Cómo estás? Me preguntó. Y le dije, pues, amiga, pues te siento muy lejos de mí, porque yo ya tenía meses que la estaba sintiendo lejos, que ya la amistad había cambiado. Y me dijo, sí pasó algo, me dijo, sí pasó algo. Luego te digo. Finalmente, pues ella hablamos y para no hacerles el cuento tan largo, había pasado algo, yo había hecho algo sin ninguna intención,
sin ninguna mala fe, sin ningún deseo de dañarla, de dañar su integridad, de dañar nada en su corazón, pero sin querer yo había dañado su corazón. Entonces, pues así fue como se terminó esa amistad. Yo cuando terminamos de hablar, yo quedé muy mal, yo me sentía muy mal, yo me sentí muy triste y duré como una semana muy triste. Duré una semana casi en depresión, yo en mi cama, casi no quería levantarme, yo me sentía muy mal, no entendía muchas cosas y lo peor es sentirme culpable. Bueno, no era lo peor, pero era una de las cosas, porque lo peor era haber perdido esa amiga. Entonces, en mi proceso después, cuando pasó el proceso, yo me sentía ya no tan triste, pero sí me sentía triste, me sentía mal. Y yo le decía a mi esposo, le decía, me siento mal, necesito una amiga. Y mi esposo con toda su sabiduría y su amor me decía, fíjate, a mí me pasó lo mismo, yo le pedí a Dios un amigo y Dios me lo dio. Dios me dio ese amigo, dijo. Dios me permitió tener un mejor amigo en la prepa. Y éramos íntimos, éramos muy amigos, éramos amigos cristianos. Y de pronto, dice, se terminó esa amistad. Y cuando se terminó la amistad, Dios me enseñó que Él quería que Él fuera mi mejor amigo, conocer más profundamente a Dios. Entonces a mí no me gustó lo que mi esposo con todo su amor me dijo, porque yo dije, ¿qué estás tratando de querer insinuar? O sea, Dios es mi amigo, es mi mejor amigo, pero pues necesito una amiga también. Y mi esposo me decía, es que mira, mi experiencia fue así, Dios me enseñó que no necesitaba otro amigo, que lo necesitaba Él, que Dios iba a suplir cada necesidad. No, pero yo necesito una amiga. Y los meses fueron pasando y yo fui conociendo a Dios de una manera más fuerte en mi vida, más palpable, más profunda. Empecé a pasar tiempo con Dios muy especial que no había pasado antes. Empecé a disfrutar mucho mi tiempo con Dios como nunca antes. Desde la mañana, desde que me iba a hacer ejercicio y solamente éramos Dios y yo. Y yo pues a veces me apuraba a hacer mis cosas rápido porque yo quería pasar tiempo con Dios y empecé a disfrutar mucho y Dios me empezó a enseñar muchas cosas. Dios me empezó a enseñar que Él iba a estar conmigo, que Él es quien suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y yo me sentí que yo llegué a este proceso con Dios. Y cuando yo les hablo de los pasos del barro y del alfarero, yo me identifico con ese barro y con Dios centrándome en Él y trayéndome de nuevo a Él y diciéndome, tu vida tiene que estar centrada en mí. Yo estaba muy concentrada en que mi amiga me ayudara, en que mi amiga me aconsejara, en que mi amiga orara por mí, en que mi amiga bendijera mi vida, pero Dios me quería llevar más allá. Dios quería algo más grande para mi vida y que yo tenía que pasar a la siguiente etapa en mi vida. Y yo con las damas, el año pasado, hasta ahí llegó mi testimonio. Pero ¿sabes qué? Dios siguió trabajando en mi vida. Entonces Dios no nada más me centró en el barro, Dios nada más me centró en Él, ¿sí? Me abrió para sacar, para escarbar, para quitar lo que no le gustaba. No nada más me estiró para hacerme crecer. Ahí yo estaba viendo cómo me dolía el proceso, porque el proceso de que Dios te hace crecer, de que Dios te estira, duele. ¿Cuántos están en este proceso? Yo no sé en qué paso tú estés. Yo no sé cómo tú te sientas, pero después yo sentía el dolor, yo sentía cómo me estaba doliendo, que Dios me estaba estirando, que Dios me estaba haciendo crecer a través del dolor, a través de la lucha, a través de la prueba. ¿Y sabes qué? Esto ya no le dije a las damas, porque esto pasó del año pasado para acá. Pero Dios me llevó a un punto ahora que hay mujeres que se han acercado a mí y yo las he estado discipulando, cosa que yo antes no hacía. Aparte de ustedes, hermanas, aparte de las hermanas de la iglesia, mujeres me han buscado y me han dicho, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ser como tú, y eso no es de mí, esa es la gracia de Dios, eso es lo que Dios quiso hacer en mi vida y para lo que Dios me diseñó. Hay mujeres en Ensenada, en San Diego, en Mexicali, aquí en el 43, que no vienen a mi iglesia, que no son cristianas.
Algunas no son cristianas, algunas que están pasando por un proceso que ya conocen a Cristo y que me hablan, me mandan mensajes y me dicen, yo te necesito, yo necesito que tú me des una palabra, yo necesito algo de ti. Personas que ahora caían en cuenta y decía, Señor, gracias porque tú me llevaste por ese proceso siendo una vasija de barro y me quisiste moldear y me estiraste y me hiciste crecer a fuerzas, a jalones y a estirones para crecer, para poder cumplir ese diseño que Dios tenía para mí, que es que mujeres vinieran a los pies de Cristo, que mujeres salieran de esas cadenas, de esa cárcel espiritual donde ellas se encuentran, que esas mujeres puedan recibir algo más de parte de Dios y ellas también crezcan. Y ellas que también son esas vasijas de barro se centren en Cristo, se centren en Cristo, sean moldeadas por Cristo. Jesús también abra dentro de su interior y permitan que ellas también crezcan. Que ellas también crezcan en sus caminos. Y esta mañana ministraba a una de esas mujeres y me decía, gracias porque no sé qué sería de mí si usted no estuviera. Pero yo sé que no soy yo, es Dios. Es Dios que les da una palabra, es Dios que reconforta sus vidas. Es Dios que les está abrazando. Es Dios que quieren que como ese barro ellas sigan creciendo. Ellas cumplan ese diseño de parte de Dios. Y esa vasija ya esté lista cuando Dios la estira. Y cuando Dios te está estirando y te está haciendo crecer, llega al punto en esta etapa donde te da forma. Tienes la forma y tienes la forma de Cristo. Tienes la forma para lo que Dios te diseñó. Entonces, ahí en esta tercera etapa, tú ya estás lista para dar fruto. Tú ya estás lista para contener a alguien más, que es lo que Dios quiere para ti. Tú ya estás lista para recibir algo de parte de Dios. Tú ya estás lista para dar a los demás. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. Y por último llegamos a la cuarta etapa, que es formar el barro. Es cuando Dios empieza a formar el barro. Y esta etapa es tan especial, porque en esta etapa es donde más se puede ver el arte del alfarero. Ya no eres tú, ya es Dios. Es donde más se ve lo que Dios hizo, lo que Dios construyó, lo que ese alfarero hizo, esas flores, ese diseño, ese barniz, ese diseño que le puso. Es donde más se puede ver el arte del alfarero, lo que el alfarero hizo con esa pieza, donde dicen, wow, qué bonito trabajo, wow, qué bien le quedó, wow, es impresionante lo que este hombre pudo hacer con este barro, con este montón de tierra, con esta masa. Es impresionante. Pero curiosamente, en esta última etapa pasa algo con el barro. Y es cuando ese barro es más frágil. Es el momento más frágil del barro. Es el momento más frágil. Ya está listo. Ya está listo. Pero es el momento más frágil del barro. ¿Sabes por qué? Dios te pasa por momentos de fragilidad. A nadie nos gusta ser frágiles y vulnerables. ¿A alguien le gusta sentirse vulnerable? Pero Dios permite que seamos vulnerables. Porque la palabra vulnerar es que quedas descubierto a una posible herida, a que te hieran. Eso es ser vulnerable. Te pueden herir, te pueden lastimar, es cuando estás abierto, es cuando estás listo para que alguien te hiera. Eso es ser vulnerable. Es tu momento más vulnerable, es tu momento más frágil. Pero Dios te quiere llevar por ese momento más frágil. Porque en la Biblia yo encuentro que los grandes hombres de Dios también pasaron por su momento más frágil. Y por eso el apóstol Pablo decía, su poder se perfecciona en mi debilidad.
De buena gana me gloriaré en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces yo puedo decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú eres más frágil y más vulnerable, entonces es cuando tú te vas a hacer más fuerte, porque no vas a ser tú, va a ser Dios en tu vida. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en ti. Es Cristo quien quiere trabajar en ti en esa fragilidad y hacerte fuerte para que no te jactes de que fuiste tú, sino en tu momento más frágil, Dios estuvo contigo. Cuando ese barro está más frágil, aquí viene lo hermoso de Dios, lo impresionante, lo que me enamora de Dios, que cuando el barro está más frágil, es cuando el alfarero pasa más tiempo con ese barro. No quita sus ojos de encima del barro. No quita sus ojos de él. No puede un segundo quitar su mirada del barro, porque se puede destrozar, porque se puede romper. Así es Dios contigo. Así es Dios contigo. Dios te ama tanto. Y en tu momento más frágil, Dios no se ha apartado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. En tu momento más frágil, Dios está contigo. Dice su palabra, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios ha puesto su mirada en ti. Dios ha puesto sus ojos en ti. Dios no se va a detener. Dios te está sosteniendo mientras tú eres frágil para que tú no te rompas, para que tú no desistas en tu fe, para que tú no te alejes de Dios, para que tú puedas avanzar, para que Dios pueda terminar contigo, para que Dios pueda terminar lo que comenzó. Porque dice su palabra, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no quita su mirada de ti. ¿Tú qué tan estirado te sientes? Si tú te sientes que estás en ese proceso de estiramiento, resiste. Dios te está haciendo crecer, solamente resiste un poco más. Dios no ha quitado su mirada de ti. Dios no ha quitado su mirada de ti. Cuando esa vasija está terminada, cuando esa vasija está terminada, cuando ese proyecto está terminado, cuando Dios ya terminó, ya dijo, ya lo moldeé, ya está listo. Ya está listo para dar fruto, ya está listo para sonreír, ya está listo. ¿Sabes qué hace Dios? Mira fijamente lo que acaba de construir y sonríe por lo que hizo. Dios sonríe cuando te ve, que tú ya estás listo. Pero ¿en qué paso te encuentras tú? ¿En qué paso tú te sientes identificado? ¿En qué paso tú te encuentras? Dice en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios no va a terminar contigo hasta que Cristo sea formado en ti. Dios no va a terminar contigo. Hay vasijas que se rompen. ¿Sabes por qué esas vasijas se rompen? ¿Sabes por qué esas vasijas se rompen? ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees que se pueda romper? Porque el alfarero no hizo bien su trabajo, ¿será por eso? Dios siempre hace un buen trabajo con nosotros. Dios siempre quiere que nosotros logremos más, logremos el diseño, logremos dar fruto, logremos reproducirnos. Pero ¿por qué pasa que una vasija se puede romper? Porque no era un buen barro. No era un buen barro. Se necesita un buen barro que quiera ser moldeable. Si tú no quieres ser moldeado por Dios,
Dios no va a hacer nada en tu vida. Se necesita un barro que no tenga ningún tipo de suciedad, que esté limpio. Y si eres un buen barro, entonces es imposible que tú te puedas romper. Si tú eres un buen barro, es imposible que te puedas romper. Ahora la pregunta es, ¿eres un buen barro? Sabes que el alfarero es el que escoge el barro. El alfarero va escogiendo el barro, dice, miren, este está limpio, este lo puedo usar, este sí me sirve. Aquí yo tengo un pedacito de barro, de arcilla. Y y ya está muy dura. Si le echo agua, a lo mejor sí puede servir. Sí puede servir o ya no. Revive o no. Pero ya está muy sucia, a lo mejor yo ya no la usaría. Pero Dios va mirando nuestras vidas, nuestros corazones. Y cuando el alfarero mira un barro que está muy sucio, dice, me va a costar más trabajo, pero puedo trabajar en él. Dios así es con nosotros. Ay, me va a costar tanto, pero voy a trabajar en él. Está muy sucio, está muy duro. No quiere, por más agua que le echo, no quiere moldearse. No quiere ablandarse por más agua que le echo. No quiere de plano. Ya le intenté, ya lo moldeé y no quiere llegar a la forma que yo le quiero dar. Pero Dios sigue insistiendo con ese barro y Dios no se cansa y Dios no se cansa contigo. Dios no se cansa contigo hasta formar la estatura del varón perfecto en tu vida. Dios no se cansa contigo. Dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios estará diciendo esto? Porque Pablo estará diciendo, tenemos este tesoro de nuestra vida espiritual. Tenemos este precioso tesoro en vasos de barro. ¿Por qué Dios escogería un barro? ¿Por qué Dios escogería un vaso de barro y no escogería un metal pesado o algo más resistente? ¿Por qué? Dice aquí la palabra en 2 Corintios, pero tenemos este tesoro que es nuestra vida espiritual en estos vasos de barro. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que su poder se manifieste en nuestras vidas y no nos jactemos que nosotros fuimos cuando somos simplemente vasos de barro, cuando somos simplemente vasijas frágiles que Dios quiere usar para su gloria. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que el poder de Dios sea de Él y no tuyo. Yo no sé en qué parte de tu proceso tú te encuentres, yo no sé cómo tú te identificas. Yo el año pasado les decía a las damas, yo pasé por este proceso, me sentía destruida, mi corazón me dolía, porque yo estaba pasando por una situación difícil, pero en ese momento Dios me quería hacer de nuevo y quería trabajar conmigo como ese barro en las manos del alfarero y hacerme de nuevo y moldearme y centrarme en Él. Y abrirme y quitar todo lo que le estorbaba y quería hacerme crecer y quería hacerme desarrollar y quería que mi vida diera fruto hasta que yo llegara a ser ese barro y que Dios me mostrara su amor en mi momento más frágil y decirme, aquí estoy contigo, tengo mi mirada puesta en ti. Tengo mis ojos puestos en ti, yo no te voy a dejar. En tu momento más frágil, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo y yo no voy a descansar hasta que tú te hagas duro y puedas cumplir ese propósito y ese diseño por el cual yo te hice. Y tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro, tenemos esta vida
esta vida espiritual, esta vida nueva, esta vida eterna en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo no sé en qué etapa de tu vida tú te encuentres, con cuál tú te estés identificado. Necesito centrarme en Cristo. Necesito que Él abra, que Él quite, que Él escarbe, que Él quite mi suciedad, que Él quite todo lo que no le sirve, que necesito depender de Él, necesito permitir que Él me transforme, necesito que Él me forme y me diga qué es lo que tiene para mí, porque no sé lo que tiene para mí, pero Él tiene algo para tu vida y tiene algo para ti que no tiene para mí. Porque yo no voy a llegar ahí donde Dios te va a llevar. Yo no voy a ir a tu trabajo, yo no voy a ir a tu escuela donde Dios quiere usar tu vida. Yo no voy a estar en tu casa, yo no tengo la familia que tú tienes, pero tú ahí puedes alcanzar. Y Dios tiene un diseño diferente para ti y para mí. Dios tiene un diseño diferente. Pero Dios quiere llegar hasta el punto donde se mire más el arte del alfarero. Donde se mire más Dios. Ay, a esta persona se le nota Dios en su vida. Es tan amoroso, es tan bueno. Me encanta estar con Él. Siento paz cuando lo veo, siento paz cuando la veo. Cuando platica hay mucha sabiduría. Yo quiero llegar a ser como esa persona. Y es porque esa persona ya ha permitido que se vea más el arte del alfarero en su vida. Ya ha permitido que se vea más cómo Dios sigue diseñando su vida y cómo Dios sigue adornando su vida. Y Él quiere poner su mirada sobre ti. Y Él ha puesto su mirada sobre ti en tu momento más frágil. Yo te invito a que te vengas a este altar, que nadie se quedara en su banca, que nadie se quedara en su silla, que